Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción. Viviremos nuestra fe con ayuda del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, nos reunimos para celebrar esta Santa Misa y lo hacemos con todas las veces que empezamos, recordando todas las intenciones que nos han hecho llegar por medio del Facebook, recordando, pidiendo por tantas personas cercanas, queridas, familiares que han muerto en el transcurso de estos últimos días, estos últimos meses, también algunos que ya han partido hace unos años, pero que sin embargo queremos todavía recordarles y pedir para que, terminados de purificarse, puedan gozar de la presencia de Dios. También tantas familias que nos piden por su salud, por el bienestar, y también no dejan de pedir por nosotros los sacerdotes, que también estamos muy agradecidos, para que el Señor nos llame todavía a esta santidad. Pero también queremos resaltar esta petición de los hermanos nuestros que han querido también pedir por la santidad, la santificación de todos nosotros. Entonces también
con esas intenciones y las intenciones que cada uno lleva ahora en lo profundo de su corazón. Las traemos aquí al altar para ofrecerlas en esta misa y, como siempre, reconocemos primero nuestros pecados para entrar humildemente a esta celebración. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y grasa de cebones. La sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entráis a visitarme? ¿Quién pide algo de vuestras manos cuando pisáis mis atrios? No me traigáis más dones vacíos, no más incienso execrable. Novilunios, sábados, asambleas, no los aguanto. Vuestras solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendéis las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos. Apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad el derecho, enderezad al oprimido. Defended al huérfano, proteged a la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa,
cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Porque recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza. Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Al que me ofrece acción de gracia, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que les recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se los aseguro. Cuando Jesús
acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos pues, queridos hermanos, escuchando a Jesús en el Evangelio de Mateo, en este segundo discurso que, como decía, el día viernes, llamado por algunos estudiosos el discurso apostólico. Mateo ha agrupado en un tema, digamos así, muchos dichos de Jesús referentes a un tema en 5 grandes discursos en su Evangelio. Entonces, el primer discurso o sermón que hemos escuchado entero en la misa aquí es el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, y en medio de cada sermón Mateo pone hechos de Jesús, de tal manera que no solo las palabras, sino los hechos, milagros, curaciones, exorcismos, los hechos y palabras manifiestan que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, la salvación. Y estamos pues después de haber visto cómo Jesús ha curado, ha expulsado demonios, incluso ha salvado, ha tenido poder sobre la naturaleza, al traer bonanza sobre la tormenta, la tempestad. Vemos ahora en este discurso que empieza, como decía, esta llamada a los apóstoles y les da todas las indicaciones, digamos así, y aquello que no solo es válido para ese momento en que Jesucristo ha mandado en misión a los apóstoles de 2 en 2, como hemos escuchado, por todas las regiones de Judea, de Israel, para anunciar que el reino de Dios estaba cerca, sino que todas estas palabras es para los discípulos de Jesús de todos los tiempos, aquellos a los que Dios ha llamado para seguirle. Muchas veces, cuando leemos el Evangelio, por ejemplo, que hemos escuchado hoy, la radicalidad que implica seguir a Jesús, podríamos pensar, caer en el error, que se refiere solo a aquellas personas, digamos así, que tienen un voto de consagración, o pues sean sacerdotes, o mujeres que pues entran a un monasterio, y esto nada más falso, ¿no? Nada más fuera de la realidad, porque Jesús ha querido decir esto a los discípulos de todos los tiempos, aquellos que quieren seguir a Jesús, que quieren seguirle. Hoy día escuchamos ya la conclusión de este discurso, y la primera parte de la que hemos escuchado hoy día nos habla precisamente de esta radicalidad, de seguir a Jesús, aquello que nos traerá. Muchas veces no nos traerá la paz concebida como la tenemos en este mundo, como quisiéramos, anhelamos muchas veces esta, digamos así, ausencia de conflictos, sino que el mismo Jesucristo dice, no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz, no he venido a sembrar paz sino espadas. Parece contradictorio. ¿Por qué dice Jesús esto en este contexto de la llamada, de la misión de los discípulos, de los apóstoles? Porque efectivamente el seguir a Jesús, el seguir a Jesucristo, la vida que implica, naturalmente hace que entremos en contradicción con personas que no han sido a lo mejor, no ven esta llamada en sus vidas. Y tantas veces estas personas son incluso esto, pues el padre, la madre, el hijo, la hija, son personas que
son cercanas a nosotros, digamos así. Tantos santos han tenido que confrontarse con su familia para hacer la voluntad de Dios. Por poner nada más un ejemplo, ¿no? Son muchísimos los casos que santos, que personas que han tenido que hacer esta, digamos así, renuncia, pero se me viene ahora a la mente el caso de San Francisco de Asís, que siente esta llamada a vivir en toda su radicalidad el Evangelio, sin consagrarse, sin entrar en un seminario, ni siquiera en ese tiempo no existían, pero se hace eso, sin una llamada nada más que vivir en toda su plenitud la llamada del Señor. Y esto le traerá naturalmente, pues el desprecio de su padre, que era un gran comerciante, que quería hacer de él, primero un comerciante, después un soldado, una persona, según el estatus de este mundo, una dignidad según el estatus de este mundo. En cambio, San Francisco se encuentra con Jesucristo y le llama a la conversión, y esta llamada a la santidad, esta llamada a vivir la radicalidad de amar al Señor sobre todas las cosas, pues le acarreará esto, le traerá sufrimiento, le traerá tener que decir, incluso ya no llamaré a este Pedro Bernardone como mi padre, sino diré Padre nuestro que estás en el cielo. Y el obispo que lo acogió, diciendo una señal de que Dios sería su padre y la iglesia sería su madre. Se desnudó totalmente, no queriendo tener ya ninguno de los bienes de su padre, y por eso el obispo, con su vestimenta, que hacía como juez, lo ha cubierto con su manto. Pues este es un ejemplo, pero hay muchísimo, y no solo de personas que, digamos así, la iglesia ha canonizado, sino tantísimos hermanos ahora, aún hoy, que pues sienten una llamada al Señor, por ejemplo, entrar al seminario, a pesar de que la voluntad de los padres es contraria. Y no solo pensemos, como he dicho hace poco, en la llamada al seminario o la llamada, simplemente, hermanos, que pues por querer seguir al Señor, porque pues van a la iglesia, porque son catequistas, o porque están casados y pues ven que la voluntad de Dios no es tener solo 1 o 2 hijos, sino que pues a lo mejor Dios les ha llamado a tener 5, 7, 8, 9, y bueno, eso pues les trae la persecución, les trae pues que se sientan rechazados por sus padres, por su familia, pensando que según los estándares de este mundo, lo que están haciendo está mal. Y pues esto, hermanos, es lo que nos espera a nosotros, porque amar al Señor sobre todas las cosas implica muchas veces tener que confrontarnos. Y ya lo he dicho cuando Jesucristo es presentado en el templo, Simeón ya profetiza, este niño está puesto como señal de contradicción. No es que Jesucristo quiera traer estos conflictos, sino que por el hecho de que este mundo tiene como príncipe al demonio, pues es imposible que nosotros los cristianos, si queremos vivir de manera radical el amor a Dios sobre todas las cosas, esta llamada a la santidad que nos ha hecho a todos nosotros, pues naturalmente nos traerá esto, contradicciones, las pruebas, digamos así, por las que todos tenemos que pasar. Y esto es precisamente a lo que se refiere Jesús en esta parte. Y por eso nos dice que el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Muchas veces, hermanos, por no perder el afecto de los padres, de la familia, nos alejamos de la voluntad de Dios. Nos alejamos de la voluntad de Dios, perdemos esta llamada que el Señor nos ha hecho de amarle sobre todas las cosas. Y en esta situación, Jesús no obliga a nadie, digamos así, sino es una llamada que nosotros en la libertad, en nuestra libertad, podemos acoger o rechazar. Lo que no podemos hacer es querer aparentar, vivir de las dos formas, queriendo agradar a todas las personas, queriendo agradar a Dios, queriendo agradar a los hombres. Por eso Jesucristo dice esto, el que ame a su padre o a su madre más que a mí,
no significa que no los odie, los deteste, ¿no? Sino que más que a mí, este no es digno de mí. Porque está poniendo algo por encima de él, por encima de Dios. Aquello que, y el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, incluso el afecto que a veces nos lleva, que no es malo, a los padres, hacia los hermanos, hacia los hijos, por supuesto. Pero mucho más, digamos así, la voluntad de Dios que nos llama a poder, precisamente, poder amar en la verdad a tantas personas que queremos, es este amor de Dios, que nos permite la libertad de poder amarlos en la verdad. Y después Jesucristo da un paso más. El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Todos nosotros, si hemos sido llamados a ser cristianos, Dios nos ha marcado con la cruz. Un hecho a lo mejor que tú no aceptas, que te lleva a sufrimiento. Pensemos, no sé, se me viene a la mente, pues el abandono de tu padre, o la muerte de tu madre, o una enfermedad, qué sé yo, algo que pues eso te lleva a sufrir cada día, la situación en la que estás, no sentirte comprendido por tus padres, no sentirte, pues esto, sentirte a lo mejor inútil, qué sé yo, hermanos, cada uno que tiene un sufrimiento que Dios a lo mejor no se lo ha buscado, pero Dios ha querido marcarlo con el sufrimiento, con la cruz, a nosotros los bautizados, tanto que el primer rito del bautismo es esto, la señal de la cruz sobre nuestra frente, el sacerdote. Con esto nos acoge la iglesia. ¿Por qué? Porque la cruz, como dice la carta a los hebreos, hermanos, si tenemos sufrimientos, alegrémonos, porque significa que somos hijos, porque Dios corrige, Dios da a sus hijos esta señal, esta marca, signo de que es su rebaño, es su pertenencia. Por eso cada día el Señor nos presenta situaciones a lo mejor que nos destruyen, que nos sobrepasan, que nos hace sentir esto, pues la limitación. Y podemos, hermanos, dos situaciones, tenemos dos, digamos así, opciones alternativas. O murmurar y rechazar esta llamada al Señor, o entrar. Por eso inmediatamente Jesús, después de haber dicho esto, dice, el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Parece contradictorio totalmente. Dice, Señor, ¿cómo puedo entender esto? Y es que, hermanos, cuando uno encuentra la vida en Jesucristo, no le importa perder todo lo demás, con tal de ganar a Cristo. Es la experiencia de San Pablo, que dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Y todo lo demás lo considero basura, con tal de ganar a Cristo. Muera yo, con tal de que Cristo vive en mí. Porque, como dice también San Pablo, nuestra vida está oculta, unida con Cristo en Dios. Nuestra vida está ahí, con el Señor. Entonces, este amor que tenemos hacia Jesucristo se impulsa a que, pues esto, que aquello que nos evite amarle, aquello que se nos anteponga en el camino, pues a despreciarlo, a querer solo agradar al Señor, a buscar agradar al Señor. Y esto muchas veces, pues sí, nos trae tener que cargar con la cruz de cada día, con su voluntad, que a muchas veces a lo mejor irá en contra de la nuestra, aquello que quisiéramos o que nos apetece, pero es el Señor el que nos da esta situación, es el Señor. Por eso dice también San Pedro en su epístola que los cristianos ofrecemos a Dios un sacrificio, un culto agradable, que se le hace, que sube hasta el cielo, que es precisamente nuestra vida. Toda nuestra vida es un holocausto, es un sacrificio que sube hacia el Señor, porque esta negación de nosotros, ¿en qué consiste esta negación tantas veces? En la negación que nos lleva a la muerte, al pecado, al sufrimiento. El verdadero sufrimiento. No es el sufrimiento del que estoy hablando que nos lleva a encontrarnos con Jesucristo en la cruz, unidos a Él, sino que el sufrimiento del pecado es mucho peor. Por eso no es contradictorio, porque el que encuentra la vida en Jesucristo, todo lo demás ciertamente sí le traerá, como he dicho, contradicciones en su vida, sufrimientos, tener que pasar por la cruz, pero al final podrá encontrarse con el Señor, que es la verdadera vida, de ahí le viene la vida. Y porque tiene vida,
del Señor puede darla. Esta es la situación de los cristianos, porque tenemos la vida en Cristo, es que podemos dar la vida. Por esto, hermanos, esto no es un esfuerzo, esta no es una situación, digamos así, de que con nuestros puños ahora tenemos que seguir al Señor y buscar los sacrificios, los sufrimientos. No, para nada, sino es porque tenemos la vida en Jesucristo, pues poco menos nos importa ya esta vida, poco o nada, con tal de ganar a Cristo. Lo considero basura todo con tal de ganar a Cristo, dice San Pablo. Y este es el sacrificio, por eso toda nuestra vida, entrar en su voluntad, entrar en la situación en la que Dios te ha puesto, que no te has buscado tú, pues es en esa situación, no murmurando de Dios, sino todo lo contrario, aquello que te hace daño, pues ofreciéndolo, eso sube al Señor como un sacrificio. Y este es el verdadero sacrificio en contraposición a aquello que hemos escuchado en la primera lectura, que es el culto exterior, nada más, vacío, sin amor a Dios. Podemos ofrecer muchísimas misas, ser de misa diaria, rezar en la casa, incluso 1, 2 horas, todos los días en rosario, pero buscándonos a nosotros mismos, pensando que porque hacemos esto, pues somos buenos, porque hacemos esto, agradamos a Dios, y no nada tan lejano de la realidad, porque estos son medios para encontrar la vida, no quiere decir que estén mal, no, es un combate y vienen, pero no es un fin en sí mismo, sino que es un medio que nos lleva a amar a Dios, y en este amor a Dios, pues encontramos el verdadero sacrificio, que es esto que acabo de decir. No, muchas veces por eso escandaliza a la gente, a las personas que no son cristianas, digamos así, o que viven de manera práctica como ateos, aunque sean bautizadas, esto, que pues como un cristiano que reza, que va a misa todos los días, pues puede, no sé, cometer fraude, o vivir en adulterio, o vivir de manera egoísta, o mintiendo, pues esto, tantas veces, o este es el culto superficial, aquel que detesta a Dios, que mientras más elevamos, Dios más rechaza, lo que dice a Sodoma y Gomorra, rechazo cada vez más porque es un vacío, por eso en el Salmo, en lo que hemos cantado, esto haces y me voy a callar, ¿crees que soy como tú? Dice en el Salmo que hemos cantado, el Señor, para ayudarnos, nos acusa, nos lo echa en cara en este sentido, que no nos deja alienados en esta situación, sino que nos permite poder, en verdad, reconocer, hermanos, si alguno está en esta situación, pues que se siente falso, que siente que no ama al Señor con esta radicalidad, no se asuste, no se asuste, pídale al Señor esta Eucaristía, que Dios viene en su ayuda, que Dios viene en su rescate, que Dios viene para ayudarlos. Dice que el que recibe usted, me recibe a mí. Yo, indigno, pero llamado por el Señor a ejercer este ministerio, de predicar, de anunciar en nombre del Señor su palabra. Yo te digo a ti, ánimo, no rechaces esta llamada a la santidad que Dios ha querido, porque en la felicidad, hermanos, nuestra felicidad está en esto, en amar a Dios sobre todas las cosas, sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu carrera, sobre el dinero que tienes, sobre todo eso, busca al Señor. Si alguna de esas cosas te lo impide, no tengas miedo, busca al Señor y verás cómo el Señor te da la gracia y te sostiene en medio del sufrimiento para poder encontrarse contigo. Recibirás la vida, verás que recibirás al Señor. Si tú recibes en este momento esta predicación, recibes al Señor en tu corazón y el Señor viene a ti y te consuela y te ayuda y te da recompensa de profeta, acogiendo esta palabra. ¿Y cuál es la recompensa del profeta? Lo que anuncia, es decir, la vida eterna. Si hoy día el Señor te anuncia que en Él está la vida, que aun cuando te experimentes que sufres, aun cuando experimentes que te cuesta, pues no tengas miedo, que Él es verdaderamente aquel que ha dado la vida. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque nos lo ha mostrado en la cruz. Jesucristo dando su vida, pareciendo absurdo, perdiendo su vida, la ha encontrado, porque su Padre no lo ha abandonado, le ha resucitado, y lo mismo, hermano, nosotros como hemos rezado en oración colecta,
rechazar aquello que es indigno, contrario a este nombre de cristianos, para cumplir lo que en él signifique. ¿Qué significa este nombre de cristiano? Ser otro Cristo. Tú, por el bautismo, eres otro Cristo, llamado precisamente a esto, a unirte a Él en la pasión para resucitar con el ánimo, hermanos, en esta Eucaristía, que nosotros aquí en el altar y ustedes junto con nosotros desde su pantalla, unámonos con el cuerpo de Cristo, con su sangre, que es en verdad este paso cuando decimos, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, este es mi sangre que se entrega por ustedes, ese mismo Cristo. Nos podemos unir al sacrificio de Cristo, que ha querido darnos en este sacramento su vida, perdiendo su vida nos la da a nosotros para que nosotros a su vez podamos ofrecerla y así podamos hacer Eucaristía. Ahí está nuestra felicidad, ese es nuestro gozo, esa es nuestra corona. Ese es el deseo de Dios, de la santidad a la que todos ustedes, nosotros hemos sido llamados, que pidámosle al Señor, poder acoger esta llamada, no rechazarla, poder hacer su voluntad, que así sea. Y ahora todos juntos, pidámosle al Señor, que es tan bueno, que quiere nuestra salvación, nuestra santificación, que podamos seguirle a Él sobre todas las cosas. Pidámosle al Señor, le presentamos las oraciones que más necesitamos. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que Dios les dé sabiduría para guiar a la Iglesia conforme a su santa voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que con la asistencia del Espíritu Santo favorezcan a los más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren en cuerpo y alma en este tiempo de pandemia, para que sean consolados por la cruz de Cristo y ofrezcan sus sufrimientos por la salvación del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que en este tiempo Dios haga crecer en nosotros la vida divina y nos haga cada vez más humildes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Señor, estas oraciones que te hemos presentado, que tú puedas, Señor, llevar a buen término también estos deseos que tenemos, que nos inspiras en esta misa, en esta Eucaristía. Concédenos ser santos, poder dar nuestra vida, poder hacer tu voluntad. Entonces te lo presentamos por medio de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor.
ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. A ti, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Quédate con nosotros, Señor, que sin ti nuestra vida es dolor. Solo en ti hay certeza al andar, pues tú eres camino y verdad. Quédate con nosotros, Señor, que sin ti nuestra vida es dolor. Solo en